Musulmanes en Perú. Artesanos de Tapijulapa. Mariachi colombiano. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Se calcula que en el mundo hay más de 1.000 millones de musulmanes, es decir, personas que profesan el Islam. En estas fechas se celebra el Ramadán, tiempo de ayuno y purificación para los musulmanes. Viajemos juntos hasta Lima para conocer a 2 niños que practican esta religión con fervor. Mi nombre es Hazel y significa la preferida de Dios. Mi papá en sí me dio un año para elegir mi religión entre cristiana y musulmán. Ya a los 8 ya me convertí en musulmán. Hola, mi nombre es Fatih, significa el único. Y a mí siempre me gusta venir acá a la mezquita con mis hermanos. O sea, los cristianos, en sí un ejemplo, creen en los santos, en la Virgen, pero los musulmanes tenemos un solo Dios, que es Alá. Jesús, Moisés, Adán vienen a ser en el Corán profetas. Como los cristianos tienen la Biblia, nosotros tenemos el Sagrado Corán. Como ustedes también rezan a sus dioses, nosotros rezamos acá y decimos suras como una que se destaca Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Esa oración significa que Dios es el único y que no hay nadie más. ¿Qué se le parece? Ramadán es un mes que los musulmanes ayunan, porque si nosotros ese mes que le dedicamos a Dios, Dios no, nos va a dar bendiciones todos los 11 meses. Podemos comer toda la noche hasta las 5 en punto de la mañana. Yo también ayuno y yo no aguanto como todos los demás que lo rompen a las 6 porque soy muy niño y yo lo rompo a las 4. Apenas yo aguanto porque tomo un buen desayuno a las 4 de la mañana. Ojalá Dios me está dando la oportunidad de ayunar y acostumbrarme al horario de Ramadán. Rezamos 5 veces al día. La hora que estamos postrados le pedimos perdón por todo y más lo que anhelamos. Salud para nuestras madres, nuestros padres. Ya después venimos nosotros. Las mujeres que son casadas, sus esposos no les permite que los hombres en el mes de Ramadán las vean. Claro, si van a comer ahí no tenemos la separación, damos la espalda a los hombres. No tenemos que dejarnos ver. Y siempre el shaitán, el demonio, como ustedes, el Satanás, está ahí tentando, pero Alá siempre va a estar ahí y no nos va a permitir eso. Pero igual nosotras tenemos que prevenir que los hombres nos miren. Tenemos que vestirnos y ponernos el hijab, no usar pantalones apretados para no llamar la atención de los hombres. Hay una frase que me han enseñado mis profesores, mis amigos y mi mamá, que la ropa no hace a las personas. O sea, son los sentimientos y la personalidad de uno. O sea, si ellas se visten apretadas con polos chiquitos, son ellas, pero mi religión es el musulmán. Il est merveilleux les gens. Si tu meurs musulman, tu vivras éternellement. Aprovechando que viajamos hasta Perú, te invito a cruzar la frontera de este maravilloso país andino para visitar Bolivia. Y es que ahí se lleva a cabo una terapia asistida con animales, con la cual no solo aprendes a comprender mejor con los perros, sino que además te invita a disfrutar de la lectura. Vamos a hablar de versos y cuentos. Tienen colmillos que son para masticar mejor. También tienen unos de atrás, que son más fuertes. Los de adelante para triturar y también los de atrás. Y su naricita es mojadita porque olfatean mejor los perros que las personas. Y ahorita la respiración de Noah es calmada. Está calmado. No está agitado. Cuando su cola está arriba significa que está tenso. Cuando está abajo está triste. Cuando se mueve mucho, cuando se agita de un lado a otro, pues está feliz. Desde que he venido acá, he compartido más con mi perro, he leído mejor.
De Bolivia, una nube de viento nos regresa a México para dejarnos en Berriozábal, Chiapas, donde Isaac nos cuenta acerca de su afición por la fotografía. Mi papá me inspiró porque él tomaba fotos muy bonitas a los lugares bonitos, a las flores, a las plantas, a los paisajes. Esto lo he usado para cuando está más grande la altura. Esta es cuando tenía 5 años. Esta es cuando tengo 8 años. Y esta es cuando tenía 3 años. Acá mi papá me lo tomó. Y acá aparece mi papá porque mi mamá también tomó fotos. Yo les aconsejo a los niños que quieren aprender que se esfuercen y que les apoye su mamá o su papá o su hermano o su primo y ya que les enseñe un conocido que sepa fotografía. Ay, acá están. Tapijulapa es un pueblo de Tabasco famoso por sus artesanías de mutusay. Desde muy corta edad, las personas aprenden a cosechar y procesar esta especie de bejuco para crear artesanías y muebles increíbles. Cuando empecé, no sabía qué hacer. Picaba el bejuco y a mí me afectaba. Y salpullido que me sale. Y así lo logré. Mi abuelita me dice que le debo echar ganas a mi trabajo y a que puede aprender de todo. Para empezar a hacer el mimbre, hay que construir la base de la estructura. Todo después va forrado de puro mimbre. Ya cuando está forrado de mimbre, así como lo estoy haciendo, ya va tejido. Y así como va tejido, se barniza y consigue uno el mimbre, se deja secar. Se halla en cualquier parte, como en los montes, en los cerros, en cualquiera. El planta mutusay o si no el bejuco, otros le dicen que es el zoque. Es estas 3 y la que está allá. En la puerta de mi casa tengo un bejuco de oro. Cada día que se caen son las lágrimas que lloro. Estando con el bejuco y así dando vueltas todo. Ven así un palo que tiene bastante bejuco y buscan palos y amarran su cuchillo y le empiezan a cortar. O si no, si está bien largo, nada más lo jalan, así como esto. Se usa como tejer mimbres, como los jarrones, los sillones, las mesas. Pues se empata, se hace trenza, dibujo, se teje, así lámparas, así como esa, así cositas de caballo, así todo eso, collares, cadenas. Lo que es empatar nada más así dando vueltas y tu dedo haciéndolo así. Jalando con esta mano jala bejuco y con la otra vas haciendo tu dedo así. Flojo es cuando nada más vas empatando así rápido, pues no lo vas apretando. Lo que es separado, tu dedo siente cuando van separados así. Por decir, ahí quedó abierto. Ahí me doy cuenta yo que quedó abierto, ya veo y lo desempato y lo vuelvo a empatar. Bien ya pegado así como va lo demás. Me gustaría que los niños aprendieran a empatar para que no se pierda la tradición. Y estas son las breves de Vientos, noticias que vuelan. Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, les presentamos el siguiente video que es el resultado de un proyecto conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Te invito a verlo. Todos los días, cientos de niñas, niños y adolescentes son forzados a huir de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala. Ellos tienen que dejarlo todo atrás,
cruzar las fronteras enfrentando graves riesgos con solo la esperanza de salvar sus vidas y encontrar protección en un país distinto. Con tu solidaridad, les será más fácil comenzar de nuevo. Conoce más, descubre sus historias y compártelas. www.acnur.org. Cada día, niños, niñas y adolescentes se enfrentan a la discriminación por sus preferencias sexuales. Y para recordarnos que en este mundo todos merecemos ser tratados con igualdad, se llevó a cabo en la Ciudad de México el foro La importancia del apoyo familiar en la infancia trans y LGBTI. Durante 2 días, especialistas y padres de familia compartieron experiencias, datos científicos y de derechos humanos. Pero sobre todo se insistió en la importancia de que la familia acepte a sus hijos e hijas, independientemente de su orientación o identidad sexual, pues ese es el comienzo para vencer a la discriminación. A la sección Dinos llegó un video donde unos títeres entrevistan a varias personas sobre sus derechos. Vamos a ver esta nota, que es una colaboración de nuestros amigos de Visión Mundial. Y adivinen de qué vamos a hablar hoy. Derechos de los niños. Y ahora vamos con Valentín. ¿Nos puedes relatar alguna historia en la cual no te haya permitido jugar? Mis primos y yo acostumbrábamos jugar fútbol en un espacio cerrado. Un día el señor que cuidaba esta propiedad nos cerró las puertas. Para esto tuvimos que poder tirarlas para poder entrar a jugar. Nos sentamos a descansar cuando oímos que el señor estaba hablando y diciendo que quién se había metido a su propiedad. Entonces nosotros tuvimos que correr hacia el lado de arriba de esta propiedad para brincar una barda de 2 metros, la cual fue un poco peligroso, ya que pudimos haber sufrido de alguna lesión o fractura. Para que puedas jugar tienes que alimentarte bien. Y si te alimentas bien, también tendrás una buena salud. Para eso nos enlazamos con el Dr. Terry. ¿Qué significativo tiene para usted la salud? Para desempeñar adecuadamente cualquier actividad es importante tener salud. Queremos saber si todos los niños van a la escuela. Para eso nos enlazamos con René, el rector escolar. ¿Por qué considera que muchos niños no asisten o dejan de asistir a la escuela? Por la pobreza. ¿Cree que tener una familia es importante? Muy importante. ¿Por qué? Porque es el apoyo para crecer sanos. Y de los derechos de los que hablamos hoy son: derecho a la familia, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la salud y derecho al juego. Todos tenemos sueños, deseos e ilusiones. Algunos los guardan y otros trabajan para conseguirlos. Este es el caso de Alejandro, un niño colombiano que decidió vivir en México para cumplir su sueño: ser la voz cantante de un mariachi. Bueno, pues nosotros cuando llegamos acá, llegamos nada más mi mamá y yo, los dos solos. Aquí no conocíamos a nadie, ni nosotros aquí no teníamos, vinimos aquí a aventurar. Para sobrevivir aquí en México, pues nos tocó hacer muchas cosas. Como pudimos, conseguimos para comprar una bocina y nos tocó cantar en la calle, ahí enfrente del Palacio de Bellas Artes, ahí en la Avenida Juárez. Entonces, pues ahí me di a conocer de mucha gente. Ahí me conoció Don Francisco en el programa de Sábado Gigante en Miami. Me conoció muchísima gente que me invitó a muchos eventos, a muchas ferias, a muchas cosas importantes que me fueron ayudando para crecer como artista. Bueno, pues cuando yo salgo a cantar y la gente me ve, la primera impresión, pues deducen obviamente que soy mexicano, ¿no? Pero ya cuando me presento y digo, pues yo soy colombiano y todo, y la gente se lleva una sorpresa. Hay algunas personas que lo toman bien, pero desafortunadamente hay algunas personas que como que ya no les gusta mucho y como que se siente un poquito mal. Listo, ya estamos. Muy buenas tardes a todos ustedes, y soy colombiano, y pues quiero agradecer muy especialmente a la Junta Directiva y también para darles un cariñoso saludo de parte del pueblo colombiano que tanto quiere y admira la música mexicana. A mí me parece que canta hermoso
y es un gran artista. Estoy pues muy feliz porque él me ha ayudado mucho y pues yo creo que también voy a ser famosa como él. Tú no crees que yo te quiero, que este amor es tan sincero como pura es la verdad. Bueno, pues yo me siento muy bendecido por mi mamá porque es la que más me ha apoyado. Pues gracias a ella he pisado las tarimas donde he estado. A ser destinado nomás para mí. ¿Cómo es? Para mí. Mi precioso regalo. Precioso regalo. Que Dios ha mandado nomás para mí. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes algún comentario, idea o video que nos quieras compartir, no dudes en escribirnos. Estaremos encantados de recibir tus mensajes y correos electrónicos. Por ahora me despido, pero recuerda, la próxima semana te esperamos con más de Vientos, noticias que vuelan.